Son las 7 de la tarde en Bogotá, Quito y Lima, las 9 ya en Buenos Aires. Estamos así ampliándoles todas las noticias internacionales aquí en Contexto Global. Vamos a tener además nuestras secciones Directo DC y Una Semana en el Mundo, pero vamos primero con los titulares. El Pentágono anunció que desplegará el mayor portaaviones estadounidense en el Caribe, esto en medio de la declarada guerra de Donald Trump contra el narcotráfico. En su más reciente ataque contra una lancha acusada de transportar drogas, 6 personas perdieron la vida. Estados Unidos incluyó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, parte de su familia y al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la llamada lista Clinton. La Casa Blanca lo señala sin pruebas de contribuir a la proliferación internacional de drogas ilícitas. Petro calificó la decisión de paradoja. Y durante la reunión de coalición de los voluntarios, los aliados de Ucrania indicaron que los activos rusos congelados deberían poder usarse velozmente para ayudar a Kiev. El presidente Volodymyr Zelensky urgió a sus socios a ampliar las sanciones rusas y pidió una vez más misiles de largo alcance. Bueno, como les decía, vamos a tener nuestra sección Directo DC. En ella nuestra corresponsal Natalia Cabrera nos explica desde Washington qué es esta lista Clinton, la herramienta de Estados Unidos para sancionar a narcotraficantes y los impactos de esas sanciones. También vamos a tener Una Semana en el Mundo. Entre otros temas, nos preguntamos cuál es el objetivo último de la administración estadounidense en Colombia y Venezuela y hasta dónde está dispuesta a ir para lograrlo. También los bombardeos frente a las aguas venezolanas y colombianas en el Caribe y el Pacífico serían una estrategia efectiva contra el narcotráfico, tal y como argumenta Washington, o qué reacción genera esta amenaza en Bogotá y Caracas, y si Trump tiene alguna diferencia entre los gobiernos de Colombia y Venezuela. Eso va a ser en unos minutos, pero de momento vamos con las noticias. Abrimos este informativo con la mirada puesta de nuevo en el Caribe. El Pentágono ha anunciado este viernes que Estados Unidos enviará un portaaviones y sus buques de apoyo respectivos al Caribe. Con ello reforzarán de nuevo el número de tropas y aeronaves presentes en aguas cercanas a Venezuela y a otros puntos de América Latina. Se trata del buque insignia de la Marina, el portaaviones USS Gerald Ford, y según el Pentágono lo hacen en apoyo a la directiva del presidente de desmantelar las organizaciones criminales transnacionales. En apoyo a la directiva del presidente de desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y combatir el narcotráfico en defensa de la patria, el secretario de Guerra ha asignado al grupo de ataque de portaaviones Gerald R. Ford y a su escuadrón aéreo embarcado al área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos. La mayor presencia de fuerzas estadounidenses reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y desmantelar a actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense y nuestra seguridad en el hemisferio occidental. Y Nicolás Maduro ha vuelto a pronunciarse sobre estos movimientos. Este viernes ha asegurado que desde Washington se están inventando una guerra, aun cuando dijeron que no entrarían en ninguna. Asegura que Venezuela además está libre de producción de cocaína. Se están inventando una nueva guerra eterna. Prometieron que más nunca se metían en una guerra y se están inventando una guerra que nosotros vamos a evitar. Nadie les cree lo que dicen, pero no pudieran decir que Maduro y Venezuela tenemos armas de destrucción masiva. No se han atrevido a decirlo, por lo menos. No pueden decir que estamos construyendo un arma nuclear. No pueden decir que tenemos misiles apuntando a las ciudades de Estados Unidos. No lo pueden decir, ¿verdad? Ahora vamos precisamente a Estados Unidos, donde sube también la tensión con Colombia después de la inclusión del presidente Gustavo Petro en la llamada lista Clinton, integrada por personas y entidades acusadas de estar relacionadas con dinero del narcotráfico. La pelea entre Washington y Bogotá inició a principios de este año y ha sumado varios capítulos en los últimos meses. Nos lo cuenta Ramiro Cueva Barberena. Las tensiones entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos sumaron un nuevo capítulo. Este viernes, Gustavo Petro y uno de sus hijos y su esposa fueron incluidos por Washington en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida coloquialmente como la lista Clinton, la cual incluye entidades y personas vinculadas a dinero proveniente del narcotráfico.
El presidente Petro ha permitido el florecimiento de los carteles de la droga y se ha negado a detener esa actividad. Hoy el presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas en nuestro país. El movimiento de la administración de Donald Trump profundiza aún más los resquemores bilaterales, los cuales iniciaron tras el regreso de Trump a la Casa Blanca. El 26 de enero, en medio de la campaña de deportación de migrantes irregulares de Estados Unidos, Colombia se rehusó a recibir 2 vuelos alegando que a los deportados se les había vulnerado su dignidad y los trataban como delincuentes. Esta actitud de Bogotá provocó una reacción de la Casa Blanca, presión a través de aranceles. El país norteamericano también interpuso prohibiciones de viajes y sanciones para los funcionarios del gobierno colombiano, una disputa que se resolvió horas después. Los enfrentamientos dialécticos se repitieron desde agosto, cuando Estados Unidos incursionó en el Mar Caribe, frente a las costas de Venezuela. Los ataques contra presuntas lanchas narcotraficantes fueron cuestionados por Petro. Matar con un fusil 3 pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato. Desproporcionado. Y el gobierno de los Estados Unidos está asesinando gente latinoamericana en su propia tierra. Tras décadas de colaboración binacional contra el narcotráfico, la administración Trump desertificó de forma condicionada a Colombia en su lucha antidrogas. La Casa Blanca consideró que el país no cumplió con sus obligaciones durante el último año, al argumentar que en territorio colombiano los cultivos de coca y la producción de cocaína habían aumentado a niveles récord. Estados Unidos decidió retirarle la visa al presidente colombiano. Desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Estas palabras de Gustavo Petro en las calles de Nueva York, en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas, fue interpretado por el Departamento de Estado como una acción imprudente e incendiaria. El 19 de octubre, Trump calificó a su par colombiano como un líder del narcotráfico y dijo que Colombia es una máquina de fabricar drogas. La puja entre Estados Unidos y Colombia continúa subiendo el tono, con un final incierto. Y en Bogotá, miles de personas han respondido al llamado del presidente Petro para llenar las calles del centro de la ciudad y la Plaza de Bolívar. La convocatoria se plantea como el inicio de la búsqueda de firmas para presentar la Asamblea Constituyente que reforme la Constitución, pero en ella el mandatario colombiano ha dejado también un mensaje para Donald Trump tras su inclusión sin pruebas en esa lista Clinton. El resumen de lo que ha acontecido hoy en materia internacional no es más que el gobierno de Estados Unidos ha decidido escoger como su aliado en Colombia a la mafia y ha atacado a quien atacaba a la mafia, procurando que la propia sociedad norteamericana dejara de consumir tanta cocaína. Volvemos a Estados Unidos. La Casa Blanca confirmó que la ampliación del salón de baile de $300 millones que el presidente Trump hará en el ala oeste de la residencia presidencial será financiado con donaciones privadas y sin dinero de los contribuyentes. La obra, en el que es un edificio histórico, ha provocado una ola de críticas por ser realizada sin la aprobación de las agencias gubernamentales sobre obras en edificios federales. Una obra polémica que ya tiene sus críticos. La administración Trump avanza con la demolición del ala este de la Casa Blanca para la construcción de un nuevo salón de baile. Trump dice que el recinto necesita un gran espacio para recepciones y se ha quejado de que el salón este, el espacio más grande en la residencia, es demasiado pequeño y tiene capacidad solo para 200 personas. El nuevo salón de baile tendrá casi 9.000 metros cuadrados y servirá como sede para visitas de Estado y grandes eventos. Estamos construyendo un salón de baile de primera categoría. Durante 150 años han querido tener un salón de baile aquí. Tenemos una pequeña zona para cócteles. No tenemos un salón de baile. La demolición ha provocado la ira e indignación de los demócratas y ciudadanos comunes sorprendidos al ver parte del edificio histórico convertido en escombros. Creo que fue deshonesto en cuanto a sus intenciones cuando dijo: no vamos a tocar nada, va a estar cerca, pero sin tocarlo, y ahora lo estamos demoliendo por completo. Este es un edificio histórico emblemático. No tengo ni idea de cómo han podido conseguir el permiso para llevar a cabo esta demolición y hacerlo de forma tan furtiva y clandestina, al amparo de la oscuridad.
Los legisladores federales también están divididos por la demolición. El senador Chuck Schumer dijo el miércoles que la construcción solo beneficia a Trump y su ego. La obra se anunció en julio con un costo de $200 millones. La semana pasada, Trump actualizó el monto a 250 millones y el jueves situó el precio en cerca de 300 millones. La Casa Blanca afirmó que se financiará en su totalidad con donaciones privadas y sin involucrar el dinero de los contribuyentes. Vamos ahora a Londres. Los líderes de la Unión Europea y de la coalición de los voluntarios acordaron satisfacer las necesidades financieras urgentes de Ucrania durante los próximos 2 años, pero aún no llegan a respaldar un plan para utilizar activos rusos congelados para financiar a Kiev. Europa se sumó a Estados Unidos en la imposición de sanciones que buscan presionar a Vladimir Putin para que vuelva a negociar una paz en Ucrania. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Downing Street, primera parada de una intensa jornada para el presidente de Ucrania en Londres. Volodymyr Zelensky y el primer ministro Keir Starmer en una reunión bilateral como antesala a la cita de la llamada Coalición de los Voluntarios, que reunió a los aliados europeos de Kiev que trabajan en un plan de alto al fuego para la guerra en Ucrania. Zelensky acusó a Vladimir Putin de prolongar la guerra y de arremeter contra infraestructura energética antes del invierno. Pidió de nuevo armas de largo alcance como un factor que empuje a Moscú de vuelta a las negociaciones. En cuanto Putin sintió la presión y la posibilidad de que aparecieran misiles Tomahawk en Ucrania, declaró inmediatamente su disposición a reanudar las conversaciones. Pero cuando desapareció la presión, abandonó la diplomacia. Es obvio qué hacer. Necesitamos mayor capacidad de ataque de largo alcance. Estados Unidos, Europa y Reino Unido inauguraron nuevas sanciones al sector petrolero y de gas ruso. Washington castigó el miércoles a Rosneft y Lukoil, las mayores petroleras rusas, y Europa hizo lo mismo el jueves contra el sector financiero, militar, energético y la flota fantasma. Mientras Bulgaria, el mayor importador de crudo ruso, prepara también sanciones, el primer ministro de Hungría afirmó que busca eludir las medidas. Tras la reunión de líderes, buenas intenciones y falta de consenso sobre la financiación a Ucrania con activos rusos congelados. Debemos ponernos de acuerdo sobre los activos de Rusia y desbloquear miles de millones para ayudar a financiar a Ucrania. Mientras, Putin asegura que las sanciones no afectarán la economía rusa y que el país no cederá a la presión extranjera. Y a pesar de que parte de la población de la Franja de Gaza ha decidido regresar a las zonas en donde residían antes del conflicto, miles de palestinos que vivían en los hoy extramuros de la denominada Franja Amarilla siguen sin poder retornar a sus hogares. Este es el caso de la familia Abu Omar. Vamos a ver su historia en el informe de Diego Bazzani. Pese a las restricciones, los gazatíes siguen soñando con volver a casa. Antes de la guerra, la familia Abu Omar vivía en la localidad de Beit Lahia, ubicada al norte del enclave cerca de la frontera. Ahora, a pesar del acuerdo entre Israel y Hamás, el hogar de los Abu Omar está más allá de la denominada línea amarilla, lugar geográfico sobre el cual se ubican las tropas israelíes como parte de la primera fase de lo pactado, lo que imposibilita que la familia retorne a la zona en donde se encontraba su residencia. Ojalá pudiera volver a Beit Lahia. Espero que la primera fase termine y que podamos pasar a la segunda. Si se establece una nueva línea de retirada, quiero poder volver a casa, aunque sea para acampar frente a las ruinas de mi hogar. Al igual que miles de palestinos, los bombardeos israelíes y los combates terrestres obligaron a los Abu Omar a desplazarse hacia el sur. Actualmente viven en el campo de refugiados de Al-Sawaida. Aunque la frecuencia de los ataques israelíes ha disminuido, las condiciones humanitarias siguen siendo precarias. ¿Dónde podríamos vivir? No hay un refugio real. Las tiendas de campaña no protegen a nadie, son inútiles. No nos protegen ni del frío ni del calor, son absolutamente inútiles. Imagínate una tienda de campaña para 8 personas. La vida aquí es extremadamente difícil. Según análisis de Naciones Unidas, alrededor del 78% de las estructuras existentes en Gaza antes de la guerra fueron dañadas o destruidas durante el conflicto. Bueno, pues vamos a cerrar así nuestro informativo, pero vamos ya con nuestra sección Directo DC.
Bueno, es hora de irnos directos hasta Washington, D.C. Para ello vamos a conectar con nuestra corresponsal Natalia Cabrera Parada. Natalia, muy buenas noches. En lo que presenta una escalada de su despliegue militar en el Caribe, en donde ya están hasta 8 buques de guerra estadounidenses y aviones F-35, ahora el Pentágono ha ordenado el envío de su mayor portaaviones. ¿Cómo es exactamente este portaaviones, Natalia? Hola Rodrigo, pues hay que decir que este USS Gerald Ford fue bautizado así en honor al expresidente, que de hecho estuvo en funciones desde 1974 a 1977, esto tras la renuncia de Richard Nixon después del escándalo del Watergate, y además él fue presidente de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam y combatió también durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, vamos a mirar las características de este portaaviones. Es el más nuevo y más avanzado de la Marina de Estados Unidos y comenzó a ser construido en 2005 después de que pasaran casi 40 años sin que se generara un modelo nuevo, y costó alrededor de $13.000 millones su construcción. Es de hecho el primero de propulsión nuclear, tiene 2 reactores nucleares que lo que hacen es alimentar de energía por hasta 50 años sin necesidad de que haya ningún combustible adicional. Entre también, por supuesto, estos beneficios que ayuda a ahorrar combustible y ahorrar desplazamientos, está que puede albergar hasta 75 aeronaves, incluyendo, por supuesto, los aviones de combate, y también tiene helicópteros y misiles. También le caben alrededor de 5.000 tripulantes. Esta es la tripulación que de hecho está dentro de él en este momento, y tiene ciertas tecnologías que le permiten además evitar las turbulencias durante los aterrizajes sobre las pistas, y de hecho tiene catapultas que le permiten lanzar aviones y por supuesto ataques de precisión. Bueno, Natalia, ¿y qué representa el envío de este portaaviones al Caribe? Desde luego, por lo que nos comentas, parece que podría ampliar ampliamente la fuerza naval de Estados Unidos allí. Sí, por supuesto, aunque pues hay que decir que no se trata de una operación de guerra, esto es lo que ha dicho el Pentágono, pero sí constituye el mayor despliegue, la mayor demostración de poder naval de Estados Unidos aquí en el hemisferio occidental en décadas. Y pues para contextualizar un poco, simplemente podemos revisar dónde había sido desplegado antes. Pues de hecho un modelo de estos había sido enviado al Mediterráneo Oriental tras los ataques de Hamas a Israel en el 7 de octubre de 2023. Allí pues no realizó ningún ataque, sino que justamente tenía una labor más de vigilancia y podríamos decir de acompañamiento. Y pues lo que está diciendo ahora el Pentágono que va a hacer es luchar contra el narcotráfico, pero pues por supuesto sugiere que se trata de algo más, que algunas personas, algunos expertos sugieren que se trata de algo más que una operación simplemente y una demostración rutinaria, pero por supuesto todo esto son especulaciones. En sí mismo, de todas maneras, sí constituye un mensaje fuerte, un efecto de incrementar la posibilidad supuestamente de actuar rápidamente. Y pues a nivel interno, lo que es curioso también que podemos revisar de los discursos del presidente Donald Trump y de muchos analistas era que justo antes de que el presidente llegara a la Casa Blanca, lo que se decía era que era America First y que lo último que él iba a pensar era justamente en la región, pero pues ya está quedando en evidencia que no fue así. Y también va en línea justamente con lo que Trump viene diciendo hace meses, que quiere hacer más seguro al hemisferio y que quiere tener mano dura contra el crimen organizado, contra estos gobiernos que considera adversarios. Y pues claramente también es una muestra, un movimiento de la dimensión de la fuerza militar de Estados Unidos, que seguramente va a tener una influencia en el Caribe y en América del Sur. Y pues por ahora solamente quedan las preguntas de hasta cuándo va a seguir ahí y qué ejercicios concretos va a realizar, y si se abre la posibilidad de encontrarse con otras embarcaciones, pues justamente elevando esta percepción de tensiones al máximo. Bueno, y Natalia, y también como parte de este aumento de esas tensiones, precisamente, y en el contexto de la lucha contra el narcotráfico emprendida por la Casa Blanca, el Departamento del Tesoro ha sancionado directamente al presidente colombiano Gustavo Petro y a su círculo cercano, además al ministro del Interior, Armando Benedetti. Los ha incluido en esa conocida como lista Clinton. ¿Qué es este listado y qué significa?
Pues bueno, es una herramienta de sanciones económicas principalmente que, según lo que dice el Departamento del Tesoro, están dirigidas a individuos, pero también a empresas y a todas las entidades que, según Estados Unidos, están vinculadas con el narcotráfico internacional. Esta lista se creó en 1995, justamente durante la administración de Bill Clinton, por esto tiene también este apodo y es conocida así, y pues el Departamento del Tesoro es el que se encarga de administrarla justamente a través de esta oficina que tiene de control de activos en el extranjero. Y pues estar en esta lista pues lo que representa es que se le congelan los activos a la persona, los activos que tenga aquí en Estados Unidos, y se le prohíbe también realizar pues todo tipo de transacciones, ya sea financieras o individuales con algunas empresas o con personas, y además también o sea, con personas aquí en Estados Unidos, pero también con el sistema internacional. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez una persona está en esta lista, pues todos los otros bancos de otros países también empiezan a mirar con recelo las operaciones de estas personas y empiezan, así no sean incluidas en otras listas de otros países, simplemente empiezan a verlo de una manera negativa y ya no realizan tampoco transacciones con ellos. Pero lo que algunos expertos están diciendo es que si bien pues se argumenta desde Estados Unidos que es para combatir el narcotráfico, también dicen que ha sido utilizado como herramientas para presionar políticamente y económicamente, y pues por supuesto de todas maneras esto tiene impacto en la reputación que tiene Colombia a nivel internacional. Bueno, pues Natalia, desde la capital estadounidense, muchas gracias un día más por el reporte. Nosotros vamos ya con una semana en el mundo.